Y abordamos nuestra segunda sesión y bajo el título La lógica de la discontinuidad o de la ruptura histórica. Como lo he dicho, la lógica de la discontinuidad histórica en el discurso caribeño con respecto a la raza plantea la historicidad, la identidad de la región, no desde lo racial africano, la referencia a África, no a partir del elemento africano que sería fundamental, central en la identidad, en la caracterización de la región, sino es a partir de la mezcla, de la hibridez, del mestizaje, de la criolización que se va a definir la singularidad de la región. La raza no va a ser el elemento estructurador para pensar las características del Caribe en el plano cultural. Uno de los autores que critica la negritud ha sido Frantz Fanon, un autor muy conocido en un libro fundamental, Piel Negra, Máscaras Blancas, procede a una descripción clínica de los efectos de la colonización sobre la psique, sobre la psicología del antillano, y también critica la absolutización racial, el esencialismo racial y cultural de la negritud. También en su libro Los condenados de la tierra expresa, afirma, articula, analiza la dimensión política de la liberación. Este libro ha tenido una importancia fundamental en el pensamiento del Caribe y también del mundo como en América Latina, y lo demuestra muy bien el filósofo Horacio Ceruti en su libro Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Fanon, en el plano cultural, critica la idea de negritud que se basa o que valoriza la esencia, la pureza racial y cultural, que busca pensar la identidad del Caribe a partir de África. Y Fanon critica asimismo la enajenación cultural del antillano en el plano lingüístico. Resalta que Occidente es responsable del racismo colonial y dice en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, Europa tiene una estructura racista. Y también critica al negro, al antillano, que defiende una pureza racial. Dice, no soy prisionero de la historia, no soy esclavo de la esclavitud que deshumaniza a mis padres. Y para Fanon, la epidermis ha sido elemento marcador en la diferencia negativa entre el negro y el blanco, según la construcción del discurso colonial. Y por eso Fanon nos permite ver una crítica de la idea de la negritud que trata de plantear o que plantea la identidad del Caribe desde la pureza racial y cultural. Otro crítico de la negritud ha sido el escritor haitiano Jacques-Stéphane Alexis, en un texto clásico que se prolegómenos a un realismo maravilloso de los haitianos, texto que presentó en el primer congreso de los artistas y escritores negros en Francia en 1956, critica la negritud, la absolutización racial, destaca que la identidad de Haití está formada de varias raíces europeas, africanas y prehispánicas. También
UNIDPS, un novelista e haitiano, critica la negritud en un texto muy conocido que se llama Saludo y despedida a la negritud. Y me dice, UNIDPS no quiere encerrarse en la cárcel de la raza y subraya que lejos de armar su conciencia de clase contra las violencias del capitalismo, la negritud disuelve a sus negros y negroafricanos en un esencialismo perfectamente inofensivo para el sistema que despoja a hombres y mujeres de su identidad. Actualmente, los negrólogos de la negritud la presentan bajo la forma de una concepción del mundo exclusiva de los negros dentro de sociedades americanas o africanas, independientemente de la posición que estos ocupen en la producción, la propiedad, la distribución de los bienes materiales y espirituales, según UNIDPS. Para este novelista haitiano, el pecado original de la negritud y los azales que desvirtuaron su proyecto nacional inicial le vienen del hada madrina que la sostuvo en las fuentes bautismales, la antropología. Y también encontramos otros críticos de la negritud, como el poeta haitiano Anthony Phelps, quien dice en un poema Padre Caribe: el Caribe no es ni hijo de Francia ni hijo de África, sino de la historia de mestizaje. Tiene raíces múltiples. Nicolás Guillen, desde Cuba, destaca que su poesía no exalta los valores culturales negros por encima de los blancos, sino muestra el papel que desempeña la cultura africana en Cuba. Sin el blanco, la cultura nacional cubana no existiría, pero tampoco sin el negro. La idea de los dos abuelos, negro y blanco, permite ver esta idea de mestizaje en el pensamiento de Nicolás Guillen. La idea del mestizaje está presente en José Martí, por lo demás habla de América mestiza. Considera el mestizaje no como una fatalidad biológica, sino como un hecho histórico. Si Guillen celebra el mestizaje en el plano poético, Alejo Carpentier lo hace en el plano narrativo. Su idea del barroco expresa esta idea del mestizaje y su concepto de lo real maravilloso surge de esta afición del mestizaje del barroco. Ahora pasamos al movimiento de la criolidad. El movimiento de la criolidad nace en los años 90 con tres autores: Patrick Chamoiseau, Rafael Confiant y Jean Barnabé. En un libro colectivo que publicaron bajo el título Elogio de la criolidad, dicen: no somos ni europeos ni africanos, sino creoles. El creol disuelve toda raíz única, toda idea de raza, rechazan toda forma de alteridad, que sea África o Europa. Para ellos se trata de pensar el Caribe desde la diversidad, desde los cruces culturales, raciales, étnicos. Tratan de superar la cuestión racial y de pensar la identidad desde la diversidad. Y tratan de rescatar un elemento fundamental que es la oralidad que se dio lugar en la plantación colonial. Para estos autores de la criolidad, y la idea de identidad en el Caribe no se basa en un origen único, sino sobre una diversidad de referencias. El Caribe se funda sobre el reparto de los ancestros. Entonces buscan desracializar la idea de identidad y de tradición cultural para pensar la realidad de la región desde los aportes de varias tradiciones, de varias culturas. Reevalúan de este modo la identidad antiana
y vinculando su movimiento de la criolidad a un movimiento de reivindicación plena y de soberanía de los pueblos de la región. Para ellos, la criolidad dibuja la esperanza de un agrupamiento del archipiélago caribeño donde hay varias lenguas y ellos rechazan los procesos de integración que no se refieren, no hacen consultas, no hacen referencia a la consulta popular y buscan una dimensión política de la criolidad, no solo la dimensión cultural que es la crítica de la idea de pureza, la crítica de la referencia a África únicamente o de la referencia a Europa, sino también piensan que la criolidad constituye un nuevo mecanismo para entender la complejidad cultural, racial de la región. No aceptan la idea de raza, porque en el Caribe hay varios ancestros, varias culturas, varios imaginarios. Por eso su visión de la identidad rechaza las referencias de la negritud. Ahora vamos a pasar a la perspectiva de Glissant, donde se plantea una reflexión a la vez filosófica, poética, estética de la identidad de la región. Y vamos a analizar esencialmente su idea de filosofía de la relación. La noción de filosofía de la relación de Edouard Glissant ha sido utilizada como título de un libro balancé publicado en 2009, pero con el subtítulo Poesía en extensión. Este subtítulo deja entender que la idea de una filosofía de la relación en Glissant no se plasma en una captación conceptual de su objeto, sino por medio del imaginario. Asimismo, en 1990 publicó un ensayo con el título Poética de la relación y en 97 publicó otro texto, Introducción a una poética de lo diverso, lo cual significa que es la fuerza del imaginario, de lo poético, que permite la puesta en relación, que provoca el proceso de criolización. Esta atención a lo imaginario y lo poético tiene que ver también con la crítica que Glissant hace al pensamiento occidental y que deja fuera lo que no se puede captar por medio del concepto. Y en su pensamiento crítico, Glissant parte de la historia colonial del Caribe, donde los esclavos no tenían acceso al conocimiento conceptual. Para Glissant, esta referencia traumática de la historia del Caribe es fundamental. El antropólogo francés Roger Bastide destaca que los negreros transportaron no solamente hombres, mujeres y niños, sino también sus dioses, sus creencias y su folclore. Son estos elementos que constituyen la base esencial para entender el proceso cultural étnico de la región. Y Glissant va a sacar provecho precisamente de esta referencia cultural compleja para plantear su filosofía de la relación que vamos precisamente a detallar en varios aspectos. Y cómo Glissant presenta su filosofía de la relación. En su libro Discurso Antiano, Glissant ubica la noción de relación en referencia a la situación en la cual se encontraron los esclavos. Tras haber mostrado la deposesión de que fueron víctimas debido a la trata, Glissant destaca que las lenguas africanas desaparecieron en el Balcón Negrero. Los esclavos no pudieron comunicar entre sí, dado que las mezclaron unos con otros.
Además, llegaron al Caribe sin sus familias, sin sus bienes. El escritor los llama migrantes desnudos. Tuvieron que luchar para sobrevivir. Destaca que las poblaciones transbordadas por la trata pudieron mantener durante mucho tiempo el instinto de regreso. Frente a la posibilidad del regreso, el esclavo pasa por la estrategia del desvío, utilizando un conjunto de tácticas y de técnicas para mantener sus sistemas de valores. De ahí surge la idea de relación, la puesta en relación de valores imaginarios, las referencias sociales, culturales y étnicas. Todos los sistemas de valores en contacto se han contaminado, se han transformado, se han cambiado en otras cosas. Esta puesta en relación desde Glissant se dio lugar en una dinámica de choque, de enfrentamientos y de colusiones. Toda esta dinámica de colusiones, de choques, de mestizaje, hace desaparecer la idea de raza, la idea de pureza racial, cultural de la región en influencia africana. Entonces, la criolización en la lógica de Glissant pone en cuestión toda referencia única a África. Se trata de una dinámica de diversidad, de transformaciones, de puesta en contacto de varias tradiciones. Por eso, en la perspectiva de Glissant, la idea de criolización implica el rechazo de todo pensamiento de sistema. Y Glissant acepta la crítica que hizo Fanon a la negritud en sus textos Piel Negra, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra. Glissant demuestra que la idea de diversidad cultural, la idea de pluralidad racial, étnica, es lo que constituye el ser del Caribe. Y la idea de criolización se caracteriza por el carácter imprevisible de los encuentros entre los imaginarios, las identidades, las culturas. Supera la idea de mestizaje, la transculturación, lo real maravilloso, el realismo maravilloso. Porque en el pensamiento de la criolidad, lo que se enfatiza es mucho más el mestizaje, porque la criolidad supone una dinámica de intercambio que se acabó de ahí la criolidad, mientras la criolización es el mestizaje más la indeterminación, más la apertura, más la imprevisibilidad. Donc, la criolización remite al mestizaje y más la imprevisibilidad. Permite captar el devenir mundo, el caos mundo, marcado por las colusiones entre varias identidades. Glissant argumenta, llamo caos mundo el choque, la intrincación, las repulsiones, las atracciones, las connivencias, las oposiciones, los conflictos de las culturas de los pueblos en la totalidad mundo contemporánea. La lógica del caos mundo está basada en la indeterminación, la opacidad, la construcción rizomática de la identidad. Destaca que no hay caos mundo, destaca que hay caos mundo porque hay imprevisible. Es la idea de imprevisibilidad que define la relación mundial según Glissant. La criolización que se dio lugar en el Caribe refleja el movimiento actual y nace de la experiencia de la formación de la lengua creol, caracterizada por el encuentro de varias lenguas africanas y europeas. Glissant escribe, cuando digo criolización, no es tanto refiriéndome a la lengua creol, sino al fenómeno que ha estructurado las lenguas creol, lo cual no es lo mismo. Dentro del proceso de la criolización no se mantiene la idea de raíz única, como es el caso de las lenguas creol. Es una experiencia única y original. Entonces, Glissant nos dice, el creol, la lengua creol, no es una lengua que tiene una sola raíz, tiene varias raíces. Por eso, la criolización
y permite captar el fenómeno que dio origen a las lenguas creoles y por eso no se puede hablar de la pureza racial, de la génesis única. Como en el Caribe, la criolización es un proceso ininterrumpido en la actualidad y configura la experiencia de un mundo en perpetua transformación. La modalidad de esta experiencia es la relación. Las culturas, las identidades entran en relación unas con otras, sin pretender imponer sus visiones hegemónicas. La criolización y la puesta en relación suponen que cada cultura se valora. Glissant advierte que cuando los países se criolizan, no se transforman en las islas antillanas, sino que entran en lo imprevisible consentido de sus diversidades. Añade que en la criolización, ninguno de los componentes se disuelve en nosotros, sino que se enriquecen. El lema de la criolización es, según Glissant, yo cambio por intercambio con el otro sin perderme, sin embargo, sin desnaturalizarme. La experiencia del encuentro entre las identidades y las culturas pasa por medio de las huellas. Son las huellas las que ponen en relación y se criolizan. El pensamiento de la huella rechaza toda referencia al pensamiento de sistema o sistema de pensamiento. El pensamiento de la huella escapa a toda raíz única, todo mito fundacional, todo ancestro único. Así que las huellas son las que hacen posible la relación entre horizontes culturales diversos. Las huellas posibilitan los choques, los intercambios. Además, las huellas son llevadas por los imaginarios, las memorias sufrientes, lo cual demuestra la razón por la cual Glissant siempre se refiere a la poética del imaginario de lo diverso. Las huellas, según Glissant, son la condición primera de la relación y la criolización porque borran la idea de origen y de recreación. En el traumatismo colonial del Caribe no hubo posibilidad de recrear el mundo anterior. El esclavo fue obligado a escapar al infierno colonial por el desvío. La idea del desvío se relaciona con la experiencia de la huella. Según Glissant, y yo cito, la lengua creole es la primera geografía del desvío, fin de citación. Esta lengua, dice el autor, asume el irrisolio de su origen, se escapa a la trascendencia. También destaca que el mestizaje religioso es un avatar ostensible del desvío. La idea de huellas permite ir más allá del totalitarismo de los sistemas, deshacer el pensamiento de sistema. Glissant opone el pensamiento de sistema al pensamiento de la huella. El primero se encierra sobre sí mismo para autocontemplarse. No entra en relación, ni siquiera se crioliza. La filosofía occidental no reconoce al otro. La referencia a Parménides es paradigmática, mientras el pensamiento de la huella busca la relación. Es un pensamiento rizomático que busca otras raíces, otros encuentros para fecundarse, ampliarse y enriquecerse. Hable sobre un mundo difractado abierto. El pensamiento de la huella valora la diferencia. Así que desde el pensamiento de Glissant hay una crítica al paradigma del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. A diferencia de este autor, Glissant deja entender que no es la diferencia, sino la semejanza entre las culturas y las civilizaciones que provoca su choque. En la mitología griega, los conflictos surgen entre familias. De este modo, un pensamiento de la huella, buscando otras raíces, otras huellas, permite la relación, la criolización, dado que deja de lado los mitos fundacionales. Glissant escribe que la huella es la que nos pone en relación.
es un pensamiento asistemático caracterizado por la intuición, la fragilidad, la ambigüedad y la complejidad. Según Glissant, la relación entre la identidad, la alteridad, en un contexto de pluralidad, es marcada por la ética, el respeto del otro, por la tolerancia. Escribe y yo cito: el pensamiento del otro es la generosidad moral que me inclinaría a aceptar el principio de alteridad, a concebir que el mundo no está hecho de un solo bloque, que no hay una sola verdad. En ese sentido, la relación entre la identidad y la alteridad se hace desde la idea de horizontalidad y no de verticalidad. Esta interacción no implica una degradación del ser, sino un enriquecimiento. Defiende una poética de la relación más que de una poética del ser, mucho más cercana a la identidad de raíz única. Glissant escribe, y yo cito: lo que yo digo es que la noción de ser y de ser absoluto está vinculada con la noción de identidad de raíz única, de identidad exclusiva, y que somos capaces de concebir la identidad rizoma, es decir, una raíz a la búsqueda de otras raíces. Entonces, lo que cobra relevancia no es tanto un presunto absoluto de cada raíz, sino el modo, la manera en que entra en contacto con otras raíces. Esto es la relación. A su juicio, una poética de la relación resulta más apasionante en la actualidad que una poética del ser. La identidad-relación busca la interacción con el otro, de ahí su concepto de identidad rizoma. La referencia a la identidad rizoma en Glissant tiene que ver con la necesidad de escapar al otro que nos rodea, que nos apela. La referencia a la identidad rizoma tiene que ver con la necesidad de escuchar al otro que nos rodea, que nos apela al movimiento, al intercambio, al enriquecimiento. Glissant afirma: habla al mundo el campo de su identidad. Se trata así de componer con el otro, de abrir su identidad al otro. En ese sentido, para Glissant, la relación con el otro no significa juxtaposición de existencias, sino de complejidad. La salida de sí mismo hacia el otro hace que Glissant habla del pensamiento del vagabundeo. La idea del vagabundeo se vincula a la idea de apertura, de movilidad, de extensión, de desarraigo. La negritud es el pensamiento del ser, del arraigo, de la inmovilidad, de la esencia, de la raíz única, mientras el pensamiento del vagabundeo remite al dinamismo, al movimiento. Y esto otra vez nos permite ver la gran diferencia que hay entre la idea de criolización y la idea de negritud, donde en la idea de criolización lo que se busca entender es la complejidad, la diversidad de los elementos que constituyen una identidad, una referencia. Mientras en la negritud vemos que se enfatiza la idea racial, la idea africana. Y la experiencia de la criolización de Glissant tiene que ver cómo lo estamos experimentando en sus obras con la experiencia del Caribe, donde hay varias culturas, varios imaginarios. Es a partir de ese momento que Glissant va también hablar del pensamiento del temblor. Para Glissant, el pensamiento del temblor es el pensamiento que permite poner en una dinámica de apertura, de indeterminación, de imprevisibilidad, los diferentes elementos que componen la identidad o la cultura. Este pensamiento nos aleja de formas de certidumbres fijadas, esa pérdida de todas las raíces hegemónicas, esta salida de sí mismo para entrar en interacción en la totalidad del mundo permite destacar
la complejidad, permite experimental la idea de apertura, de imprevisibilidad, de heterogeneidad, de hibridez vinculada al concepto de identidad. Hay una gran diferencia entre la noción de totalidad de Glissant y la de Levinas. Por totalidad, Levinas entiende la filosofía hegemónica de Occidente, incapaz de pensar al otro, de salir de su mismidad. Mientras la idea de totalidad en Glissant tiene que ver con el movimiento, la apertura que constituye el caos mundo. Es la interacción imprevisible dentro de una dinámica de intercambio, de interacción, de colusiones. La idea de totalidad no tiene nada que ver con lo totalitario, sino que remite a un mundo en perpetuo movimiento e interacción. No hay centro, finalidad, ni mitos fundacionales en este tipo de pensamiento. Y para concluir esta segunda vertiente del discurso caribeño en torno a la idea de raza, y podemos subrayar que la lógica de la discontinuidad o de la ruptura histórica enfatiza la hibridez, el mestizaje, la apertura, la diversidad de raíces, de referencias que constituyen las características del Caribe. Y esto permite precisamente entender mejor los cambios culturales, étnicos, raciales que se dieron lugar en la región durante la época colonial. Y Glissant representa la cumbre de este pensamiento de ruptura, de discontinuidad histórica. Y en esta vertiente de discontinuidad histórica, lo que vimos es precisamente la caracterización del Caribe como un cruce de imaginarios, de culturas, de religiones, de tradiciones. Y la idea de raza no desempeña un papel central como en la vertiente de la continuidad histórica. Sí hubo varias razas, varias etnias, varias culturas, varias tradiciones que se encontraron en el Caribe, pero entran en un proceso de criolización, de hibridez. No es posible hablar de una sola raíz. Entonces, vemos que las dos corrientes que estructuran el discurso caribeño en torno a la idea de raza son diferentes, porque la primera, pone acento en la continuidad racial, cultural con África. De ahí se habla también del afrocentrismo, de que África constituye la base de referencia. De ahí la lógica de la continuidad histórica. En la segunda, que es la lógica de la discontinuidad, vemos que la raza no es el núcleo duro, sino toma en cuenta la historicidad, los cambios que se dieron en la región. Y les agradezco muchísimo por esta ocasión que he tenido para poder compartir con ustedes esta breve reflexión, esta breve presentación del discurso caribeño en torno a la idea de raza con respecto a la modernidad. Muchísimas gracias.